Bienvenidos a todos. Y como les decía, ahora estamos aquí para el cuarto módulo de nuestro recorrido, que es una sensación sobre liderazgo, sobre la resiliencia en liderazgo y resiliencia en las organizaciones. Hace dos módulos hablamos sobre la resiliencia personal, después nos sumergimos en las prácticas más profundas para poder liberar nuestros superpoderes, para enfrentar el trauma con presencia, estando relacionados con creatividad y simplemente profundizamos nuestra práctica juntos con la presencia, creando el espacio, la autorregulación, sintonización, sentir, yo te siento a ti sintiéndome a mí, corregulándonos y cómo construir la coherencia en los grupos. Y eso es lo que vamos a seguir hoy. En la próxima vez vamos a tener a Jens Rising, quien va a traer el tema del liderazgo y la resiliencia de equipos. Así que es muy interesante seguir con este trauma personal que analizamos la vez pasada y ahora que ustedes puedan juntarse para hablar sobre cómo estamos hablando nuestros equipos. Muchas gracias, Koya. Hola a todos. Good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Y vamos a seguir con nuestra sesión. La última vez ustedes tuvieron un recorrido, un camino por las diferentes prácticas de regulación y corregulación entre nosotros. Hoy vamos a ir un poquito más profundo, nos vamos a zambullir en el liderazgo y las organizaciones y qué es lo que pasa en las organizaciones y qué fuerzas juegan en las organizaciones. Voy a hablar un poco más despacio para que los traductores no la pasen tan mal durante las próximas 2 horas. Pero antes vamos a volver a la práctica, porque de cualquier manera, independientemente del contenido que recorramos, si queremos estar informados sobre el trauma, nos tenemos que comprometer con esta práctica. Y esta práctica es cómo encontrar los recursos dentro de nosotros mismos y de los otros para volver a nuestros recursos internos cuando nos sentimos activados, cuando surgen las dificultades. Entonces, lo que vamos a hacer una corta práctica de llegar a este espacio, de que nuestros sistemas nerviosos se conecten con nosotros ahora. Y de alguna manera, lo que vamos a hacer, lo que necesitamos hacer para las organizaciones, las herramientas de construir la coherencia son las que llevan a que una organización sea resiliente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora puede en diversas, con algunas variaciones, puede usar en las organizaciones. Y comienza con mi propio estado interno. Entonces, cuando yo llego a esta llamada, ¿cómo me siento? Entonces, si yo ahora tomara una captura de pantalla, si pudiera evaluar nuestra experiencia mental, física y emocional, tal vez ahora esté muy relajada, a lo mejor esté tenso, cómo está mi cuerpo. Tal vez puedan darse cuenta de qué emoción tienen, tal vez sea difícil saber qué emoción tienen. Tal vez la mente esté nerviosa, esté acelerada, tal vez la mente esté calmada.
Y sea lo que sea que ustedes se den cuenta, está bien. Lo importante es darse cuenta. Ese es el sentido. Y después podemos usar a nuestro amigo la respiración y eh, hacer que nuestra respiración sea un poco más lenta, y cada vez que exhalamos los invito a caer más profundamente en su propio cuerpo. Y vamos a hacer eso varias veces. Cada vez que exhalo, cada vez que la exhalación lleva a mi sistema nervioso un poquito más hacia la relajación. Y después empiecen a sentir dónde está el placer de sentirse enraizado, dónde sienten que su cuerpo se energiza, en qué parte su cuerpo fluye, en qué su parte su cuerpo está cálido, está presente. Y también pueden disfrutar la simpleza de estar sentado, respirando, escuchando, sintiendo. Y también podemos contar con la parte de integrarnos con nosotros mismos. Es como la tierra, es como enraizarnos en la tierra. Tiene raíces y nos sentimos conectados. Y podemos disfrutar. Y la respiración te sigue invitando suavemente, con cada exhalación, a notar un poco más cómo estoy enraizado, cómo estoy sobre la tierra. Desde este lugar más enraizado, vamos a verificar cómo este enraizarme es un movimiento que se mueve lentamente, que nos lleva hacia dentro de nuestro cuerpo. Y el estrés nos lleva más hacia la mente, hacia los pensamientos y hacia la reacción. Entonces vamos a notar cuánto estrés siento en este momento. Vamos a notar la sensación que llamamos estrés. ¿Con qué se activa? ¿Con qué se activan las hormonas del estrés en mi cuerpo? Con algunos pensamientos. Es difícil concentrarse en el cuerpo. Y todo está bien. Y también queremos darle la bienvenida y hacer espacio para eso también. Está bien tener estrés. Está perfecto. Pero ahora estamos conscientes. Es un estrés consciente. Y después vamos a ver nuestra experiencia emocional. ¿Dónde está mi experiencia emocional ahora? A veces siento emociones muy fuertes, a veces siento emociones suaves, a veces ni siquiera me doy cuenta de qué siento porque estoy adormecido. Y lo que sea que siento es perfecto.
Y después, si se toman un momento para ver qué parte mía está consciente de mí mismo, soy consciente de que siento mi cuerpo. ¿Qué es conciencia? ¿Cuál es esa parte mía que tiene conciencia ahora? Y después, suavemente, si abren los ojos, sigan conectados con las sensaciones internas y vamos a mirarnos como ya practicamos la vez pasada y podemos mirar la pantalla y expandir la sensación de adentro del cuerpo. Miramos a algunas personas y chequeamos y cómo las diferentes personas se sienten o cómo cada uno de nosotros trae una calidad diferente a este espacio. Y de esta manera practicamos por un lado, te siento a ti sintiendo a uno de nosotros. Te siento a ti sintiendo, siento tu atención, siento tu capacidad de relacionar. Y podemos chequear con varias personas. Te siento a ti sintiendo a alguno de nosotros. Es una gran habilidad de los líderes, una gran habilidad de líderes. Y después también pueden sentir cuál es la calidad del grupo que creamos cuando hacemos esto, cuál es la presencia aquí, cuál es la calidad entre nosotros y nos sentimos. Y hubo una pregunta sobre la coherencia del grupo. Coya, ¿podrías por favor leer la pregunta? En realidad son dos preguntas sobre el mismo tema. Vamos a empezar con la de coherencia del grupo. Bueno, las dos preguntas son de Rachel. Dice, ¿cómo podemos hacer la coherencia del grupo? Y Mohammed dice, ¿cómo podemos hacer que exista coherencia en un espacio de pocos recursos como los países de África? Voy a responder primero a la primera pregunta y después, un poco después a la segunda. Lo que acabamos de hacer, es como pueden ver, perdón, recién vengo del COVID de la semana pasada, entonces, cuando practicamos la sintonización, te siento a ti sintiéndome a mí, como dijimos la última vez, en realidad lo que no estamos haciendo es, es un, es un término que me gusta mucho que es interactuar. En lugar de interactuar, intraactuar.
intraactuar implica que cuando yo te miro a ti, tú ya te estás apareciendo en mi sistema nervioso. Y construimos coherencia con otras personas en nuestra organización o en la sociedad, limpiando, aclarando nuestra percepción de cada uno de nosotros y haciendo que esa percepción sea lo más limpia posible. Entonces, la construcción de la coherencia es prestar atención a ver cómo el mundo se incorpora en mí. Y esto incluye la práctica, te siento a vos sintiéndome a mí. Entonces, tú prestas atención al tú en mí y yo presto atención al mí en tú. Entonces, cuando hay coherencia en el grupo, entonces el toma, que es energía en otra persona, y el tomas, que es una partícula, se hace más la incoherencia, y que el tomas que percibo y el tomas en la partícula es diferencia. Y en ese espacio entre la percepción empieza a generarse falta de comunicación, se interrumpe el flujo y empieza a haber incoherencia. Y en otras palabras, ausencia. Entonces, cuando yo como líder necesito procesar a mi organización de manera consciente, porque me falta mucha información. Entonces, si yo quiero estar formado adentro, es que haya una forma adentro mío, lo que tengo que entrenar la capacidad electrónica de electricidad que esté sincronizada con mi capacidad de sintonizar. Y eso tiene sentido. Es que yo puedo pensar y sentir al mismo tiempo. Y creo que esa es una habilidad para los líderes muy importante. Entonces, la coherencia del grupo es una clarificación de la percepción, es una aclaración de la percepción. Lo que yo necesito hacer es vivirlo. Si yo no lo puedo vivir, es solo una idea. Pero si yo puedo vivirlo, si lo puedo encarnar, si yo hago lo que digo, se siente diferente. Si yo solo hablo, pero no lo encarno, es la mitad, lo tengo que aprender a hacer. Porque la coherencia solo funciona cuando mi corazón está abierto y me importas. Pero si no me importas, vas a escucharme hablar, pero vas a sentir que no estás en el cuarto, en la habitación. Si sentís que me preocupa, la otra persona siente que hay confianza, que yo sintiéndote a ti, tú sintiéndome a mí, construye confianza. Y todos tenemos un muy buen sensor para saber qué es auténtico y para algo que no es auténtico. Entonces, nosotros nos damos cuenta cuando escuchamos y decimos, cuando que lo que escuchamos no se condice con lo que vemos. Y tal vez eso ni siquiera tenga que ver con algo consciente, sino con algo de ausencia, con un punto ciego, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos sentimos, porque es nuestro estado natural, el no sentir. Y es ahí donde aparece el liderazgo informado por el trauma. ¿Por qué? Porque una organización que tiene un principio organizacional organizando a todos los que están en la organización, y el flujo de información entre ellos fluye en un todo coherente. Todas las personas que trabajan en la organización y todas las relaciones entre ellos se constituyen algo más grande que une a todas las partículas. Entonces, toda la entidad
sigue un principio de organización más alto que es alimentado por la intención del impulso original y toda la intención que las personas pueden sostener como misión. Es una línea y alrededor de esa línea tenemos que girar. Entonces, el principio organizacional se supone que organiza la organización y lo que necesitamos para esto es flujo de información organizacional. Cuanto mejor circule la organización, más fácil será, más se centrará en la atención. Entonces, cuando el trauma surge, el trauma no es algo malo, el trauma es una respuesta de nuestro sistema neurológico, biológico, a un evento. Pero al ser tan sobrecogedor este evento, al volver a restaurarse este proceso, queda un residuo. Ese residuo es el trauma que permanece en nuestro cuerpo y en nuestras organizaciones y es un principio desorganización. El trauma lo que crea es la desorganización. Bloquea el flujo de la información y empieza a crear patrones que son difíciles de abrir porque si no podemos encontrar la fuente, es difícil cambiarlos. Entonces se ponen cosas encima de esta disfunción que empiezan a colocarse más cosas como en parches sobre algo que todavía está sangrando y no es útil. Entonces, la coherencia del grupo o la capacidad para relacionarse crea coherencia y crea una inteligencia en la organización, una inteligencia organizacional. El trauma la reduce y empieza a desorganizar ciertas partes de la organización o de esta inteligencia. Y esta organización empieza a crear síntomas. Esa es lo más importante, creo. Es algo que desorganiza el flujo de información. Es una distorsión a través de la cual se transmite la información. Lo que quiero decir es que si yo como líder de organización tengo trauma que está pegado a un determinado tipo de personalidad, si hay alguien que tiene ese mismo tipo de personalidad, no voy a poder ser informado por esa persona, porque no voy a poder sentir a esa persona. Si hay una persona que es un bully y yo fui durante la primaria, yo fui objeto de bullying, empiezo a separarme de la persona y no sé qué hacer con esa persona. Es un momento que me desorganiza, porque no tengo la habilidad para tratar con esa persona. Y este es solo un ejemplo, podemos dar muchos ejemplos. Entonces, cuando algo, o también puede pasar con la crítica, porque tenía padres que me gritaban mucho, y me encuentro con una persona que me critica, yo no voy a ser capaz de responder a las críticas y discernir qué es una crítica saludable, una crítica positiva, de una crítica. Yo voy a responder a esa crítica desde un lugar diferente, no voy a tener toda mi capacidad como adulto para responder. Y si en una organización hay muchos momentos de que desorganizan entre varias personas, es donde se reduce la inteligencia de la organización, se baja la inteligencia de la organización. Y ya que no estábamos muy informados, durante los últimos 20, 30 años no estuvimos informados sobre las mecánicas básicas del trauma,
lo llamamos muchísimas cosas y tratamos de trabajarlo como un síntoma. Entonces, yo veo un síntoma y trato de ocuparme del síntoma. Pero si yo veo el síntoma y voy hacia el origen y puedo ocuparme del origen, ahí voy a ayudar a que la organización crezca. Especialmente una función del liderazgo, mi propio trauma personal va a dar sombra a toda la organización. Entonces, mi propia desorganización va a estar en toda la organización y muchas veces no hacemos esa conexión porque no podemos ver directamente, pero va a haber efectos. No solo quien está en un cargo alto de liderazgo, cualquier persona en la organización, todos traemos trauma a la organización. Es por eso que, por supuesto, ahora no es que nos estamos transformando en expertos en trauma, no es necesario, pero es importante entender de manera básica qué es lo que ocurre para poder responder a las situaciones con mayor habilidad. Entonces, lo que estoy diciendo es la coherencia grupal es yo te siento a mí y vos me sentís a mí. Cuando yo entro en mi empresa, cuando yo entro en mi organización y me siento en la organización, me siento en la gente, porque ellos surgen en mí. Y esa es la sensación que yo creo que en los tiempos de Boca, en tiempos de incertidumbre, la presencia y la relación son la respuesta a la incertidumbre y al no saber. Especialmente cuando las cosas se ponen un poco más difíciles, como está pasando ahora. Necesitamos un espacio enraizado y relacionado para tratar con la incertidumbre. Si no puedo tratar con la incertidumbre, voy a tratar de controlar demasiado y agarrarme al pasado. Y me agarro a cómo eran las cosas del pasado porque ahora estoy perdido. Especialmente las organizaciones que empiezan a ponerse más y más rígidas y pierden la capacidad para innovar porque tienen demasiado miedo. Entonces, para actualizar nuestra coherencia relacional, para estar en nuestro espacio de autorreflexión como líderes, entender mi propia historia con el trauma y cómo mi historia con el trauma puede tener efectos sobre los otros. Pero es importante que seamos conscientes de eso. Lo segundo para decir es que las herramientas que construyen la coherencia son las herramientas que fortalecen los mecanismos de feedback que brindan espacios para digerir los impactos grandes que sufre la organización. Entonces, yo sé en mí mismo cuando algo me impacta a mí y necesito espacio para digerirlo. Si yo lo elimino, un día mi espacio va a estar lleno y voy a tener burnout. Ya no tengo más motivación, me siento deprimido, siento que no tengo energía, que no tengo creatividad para hacer las cosas. Pero si reseteo mi buscador y permito digerir, mantengo a mi sistema nervioso de manera dinámica, creativa y dinámica. Entonces, presionar el botón de refrescar es un mecanismo importante para integrar, digerir
y digerir mi propio estrés y mis propios momentos no digeridos. Cada vez que tengo una interacción que es difícil, cuando tengo una reunión de directorio que es difícil, en el ecosistema de mi organización es difícil, si tenemos espacios para digerirlo de manera personal, es importante, pero también es importante para la organización. Estoy poniendo demasiado pocos recursos para digerir el impacto en la organización y se reduce el impacto en la organización. Entonces, está el impacto que los líderes, que los traumas tienen en la organización, y sobre eso no podemos hacer mucho, pero sabemos que la mayoría de las personas que vienen a la organización a trabajar tienen un pequeño equipo de trauma en sí mismos, y cuando muchas personas trabajan juntos, eso puede transformarse en una especie de disparador, pero sabemos que es parte de nuestro trabajo de todos los días, de los procesos del trabajo de todos los días, y si podemos identificar los síntomas, tenemos recursos, si no se transforma en un problema. Y después decimos que el trauma es una función que desorganiza y que aparentemente bloquea la función de la organización, bloquea el flujo de información, empieza a generar fricciones, envidia, todo tipo de relaciones incómodas entre las personas. Sí. Después quiero hablar un poco y podemos ir a la segunda parte. Quiero hablar un poco. Entonces, la coherencia también es resiliencia. Madureza son los recursos a los que la organización puede volver en momentos más difíciles, porque esa es nuestra base. Es nuestra base si algo ocurre en la organización. Por ejemplo, hay que echar a mucha gente porque hay una crisis. Hay trauma que ocurre dentro de la organización, algo ha pasado como un escándalo, algo ocurre que es difícil de digerir. Hay un trauma intraorganizacional. Necesitamos tener procesos de cómo digerirlo como una organización. Si no tengo esos procesos, voy a intentar no tener el trauma y seguir como siempre e intentar olvidarlo. Es como, bueno, vamos a pasar de ello. Vamos a pasar de ello quiere decir que el sistema organizacional tiene que como reprimir esto. Igual parece que está bien al principio, pero luego habrá síntomas. Porque el sistema humano necesita digerir eso. Así que tener ciertos procesos, por ejemplo, cómo nosotros como equipos podemos crear un espacio de digerirlo para que haya más impacto, es clave en ese sentido. Si hacemos esto de una forma facilitadora, eso llevará a la resiliencia organizacional. Y aprendemos algo de esto y profundizamos nuestra capacidad como organización, es algo precioso que podemos aprender. Si no lo miro, lo cerramos, entonces va a fortalecer las fuerzas que lo fragmentan en la organización.
segundo proceso intraorganizacional es que hay una ausencia hay ciertas órdenes de poder sobreponer poder en el liderazgo, que si un sistema está despierto, entonces muy rápido va a hacer que ese tipo de conductas surjan y se vean en la superficie y las tengamos que ver. Pero si una organización está menos despierta, esos procesos empiezan a ser recurrentes y en lugar de que la organización aprenda y trascienda la tendencia, esos procesos empiezan a repetirse una y otra vez. Entonces, si se repiten y se repiten, es que algo no funciona. Entonces, habría que tocar algún espacio inconsciente en la empresa. Entonces, en muchas organizaciones que son vulnerables, debido al liderazgo o debido a otras cuestiones, entonces se crea la ausencia. Y esta ausencia hace que se puedan sentir ciertas tendencias antes de que creen un impacto más grande. Es como en algunos sistemas familiares que sentimos que muchas veces hay abuso y las familias, los sistemas familiares crean un adormecimiento que hace que crean sistemas para que no vuelva a repetirse. Y lo que se crea es otro ciclo de abuso, porque nosotros no fuimos conscientes de algo. Entonces, la ausencia en las organizaciones es algo a lo que necesitamos prestar atención. Y como ya dije, en las organizaciones las cosas van a pasar porque muchas personas pueden trabajar juntas, pero si pasan y vuelven a pasar y vuelven a pasar, es un sistema de alarma de que no están en funcionamiento los procesos correctos para procesarlo. Entonces, la dimensión inconsciente necesita ser llevada a la conciencia. Entonces, cuando estamos buscando al proceso de aprendizaje, cómo una organización puede aprender de ese tipo de situaciones, y transformar ese aprendizaje en una actualización de buen uso, de directivas éticas, mejorar toda la inteligencia de la organización y ser más inclusivos. Entonces eso quiere decir que la organización también puede trabajar en un espectro más amplio del mundo que antes. Entonces, siempre es como una expansión de la capacidad si integramos esos temas que surjan. Entonces, en un sistema más amplio, lo que tenemos en general es este principio desorganizador del trauma que está dentro de la organización, esta intratraumatización de la organización. Y también es muy claro cuando tenemos una organización que tiene y ver qué lugar ocupa en el ecosistema, en la sociedad, en la parte del mundo en el que está. Entonces, cuando nosotros miramos ahí podemos ver dos cosas. La primera cosa es el trauma o el trauma colectivo que causa esa empresa, por ejemplo, a través de los accidentes en las empresas químicas, el daño ambiental, son cosas que pasan. Algunas personas se lastiman y llega a tener un impacto más grande en la sociedad que necesita ser reparado, pero también en muchas organizaciones no gubernamentales para las que diseñé este curso, muchas de estas organizaciones están trabajando con trauma en el campo, trauma que está en la sociedad. Muchos de nosotros somos parte
de la primera línea de defensa para proteger a la sociedad del impacto del trauma. Y es por eso que necesitamos la resiliencia organizacional, porque los factores de fragmentación de la organización, cuando se ponen en contacto con traumas, situaciones que generan trauma, como desastres naturales u otro tipo de situaciones, violencia de género, problemas graves de salud, estamos expuestos todo el tiempo al trauma. Entonces necesitamos un proceso para fortalecer cómo la organización percibe estos problemas, porque si el trauma externo entra en conflicto con el trauma interno, va a haber mayor conflicto. Entonces la organización empieza a tener mayor y mayor fragmentación. Entonces es más y más difícil tener a la organización de manera saludable, unida de manera saludable, porque cada vez van a surgir más síntomas. Entonces, para todos los que trabajan en medios con trauma, nuestra realización, que es la combinación de madurez personal, integración del trauma, capacidad relacional y construcción de coherencia organizacional, entre otras cosas, entonces la coherencia de la organización es el poder que puede soportar el factor desorganizador del ambiente. Porque el trauma no solo desorganiza los sistemas desde adentro, con una empresa o ONG, sino que también tiene un efecto de desorganización como segundo impacto del trauma cuando estamos trabajando, por ejemplo, en zonas de guerra o en países que han sido golpeados por la pobreza, y hay mucho trauma de la colonización, por ejemplo, en el inicio del tiempo, cuando ya hay un ambiente muy traumatizado y hay mucho para trabajar, y estamos expuestos todo el tiempo a la fragmentación del trauma. Y eso quiere decir que tenemos que ser muy fuertes por dentro, y fuerte quiere decir integrado y maduro. Entonces, nuestra resiliencia personal dentro de la organización se puede transformar en la energía que nos alimenta para ser fuertes contra los factores externos. Y eso incluye también un nivel de construcción de resiliencia en un ambiente que está muy fragmentado. Es como estar conectado y cómo ser parte de una red. Necesitamos tener recursos no solo para nosotros mismos, sino también saber que hay un sistema de apoyo, y fundar los recursos de nuestra organización, ver gente que trabaja en diferentes partes del mundo, organizaciones que tengan como un sistema de apoyo, y construir una red inteligente en la que cada organización le pueda dar mayor resiliencia, porque estamos conectados con una red mayor. Entonces ahí se puede sostener mejor el espacio. Entonces, ¿cómo creamos una arquitectura del saludable, que pueda soportar o que pueda responder a mucho trauma, a todo el trauma con el que trabajamos de una manera saludable y sostenible durante mucho tiempo, de manera integrada? Y como integrada no quiere decir que lo podemos manejar, sino que nosotros estamos allí, que estamos presentes, y vamos actualizando el sistema y creciendo a medida que lo sentimos. Entonces, crecemos en sistemas muy complicados. Entonces, estos problemas lo transformamos en crecimiento, lo transformamos en crecimiento postraumático. Entonces, nosotros esto lo podemos
mostrarlo, podemos hacer ver en nuestro ambiente, aunque el ambiente sea muy complicado. Y esto puede parecer algo muy elevado, pero esto es lo que puede brindar el liderazgo informado en el trauma. Es enfrentar los desafíos y convertirnos en aprendizaje. Y si los convertimos en aprendizaje, vamos a tener más energía que la que tenemos antes. Es como que crean un valor agregado que sigue agregando valor al sistema en el que estamos trabajando. Y eso crea mucha integración del trauma alrededor. Entonces, le damos la bienvenida al trauma y lo transformamos en suelo, y lo transformamos en un terreno, y que funciona como un generador de las organizaciones, y las organizaciones que siguen generando más y más energía, se transforman en una especie de motor que transforman la escasez en abundancia, a través de esta energía. Y puede ser que muchas organizaciones de ayuda humanitaria sientan mucha escasez, y que esa escasez también lleve a escasez dentro de la organización. Pero eso es la resonancia entre el interior y el exterior. Pero si pueden dar vuelta a eso, podemos empezar a crear organizaciones más abundantes que crean mayor abundancia en el ecosistema. Y eso es lo que quiere decir tener una organización informada sobre el trauma. No es una organización que nos lleva hacia abajo, sino que es una organización que nos impulsa hacia arriba y hacia la salud. Si nos podemos transformar en un tipo de organización como esta, es que algo funciona. Si simplemente nos manejamos nos arreglamos para sobrevivir, algo no está funcionando. Entonces, alguien sufre. Si los trabajadores que ayudan de las empresas de ayuda tienen burnout, se estresan, no les sirven a nadie. Entonces se retiran porque no pueden seguir más, y eso no es sostenible. Entonces, para transformar el trauma en energía que enriquece el sistema, porque el trauma lo que es vida congelada, y lo que queremos es disolver este hielo y transformarlo en nuevas energías de la ciudad. Entonces queremos cosechar la energía que está almacenada en el hielo, integrarla y transformarla en innovación y crecimiento. Y esa es una línea de desarrollo fantástica. Entonces, creo que ese sería el objetivo para trabajar sobre cómo las organizaciones que trabajan mucho, y muchas ONG hacen, en medios que son desafiantes o en los que hay mucho trauma. Creo que realmente funciona cuando podemos darlo vuelta y sentir que todos estamos creciendo y nos conectamos con la abundancia, no simplemente sobrevivimos. Porque si no, seguimos en la escasez. Entonces queremos atraer más energía para hacer para hacer mayor bienestar, y florecen. Es por eso que es necesario integrar el trauma, para que haya un florecimiento, además de de los pacientes individuales de trauma, que tienen ellos más fluidez, más creatividad, más habilidad para vivir, que pueden empezar a integrar mayor cantidad de cosas. Estas personas individuales quieren cosechar lo que estaba helado y empezar a integrarlo en el mundo. Por ejemplo, ir a medio ambiente en el que puedan incorporar la nueva energía. Es muy importante en los países donde
debido a la depresión del trauma, tienen recursos financieros muy escasos, entonces la energía está baja, entonces es difícil que todo empiece a moverse, y en otras partes del mundo es mucho más fácil para las personas que las cosas empiecen a moverse porque hay mayor movimiento de cualquier manera. Es por eso que conectar la integración del trauma con la innovación social y combinar esos ecosistemas es una excelente manera de integrar el trauma y crear un valor mayor social, para que todo el sistema social pueda empezar a crecer. Y asumir funciones y crecer en las comunidades, o que las personas puedan ser, tener capacidad para crear mayor sostenibilidad, mayor responsabilidad, y que puedan florecer. Y eso es lo que es un buen plan. Los factores crean gran cantidad de trauma humano. Entonces, cuando nos prestamos atención a organizaciones más pequeñas o más grandes, cómo miran el trauma, y ya tenemos algunos ejemplos de cómo tratan con el trauma. Entonces, lo que pueden asumir estas organizaciones es decir, sí, somos parte de esto, asumen la responsabilidad para enfrentar el trauma que fue causado por estas organizaciones y transformarlo en un aprendizaje y convertirlo en un ejemplo de cómo estas organizaciones pueden asumir su responsabilidad, trabajar en la organización y crear valor para la organización y para el ecosistema en el que ocurrió. Y yo creo que en el nivel de liderazgo, por más que sea pequeño o grande el impacto, si ustedes pueden convertirse en un ejemplo de las cosas y no negarlo, ocultarlo o decir que no ocurrió, sino estar abiertos e integrarlo y poner ejemplos de cómo tratamos con este tipo de situaciones. Creo que eso también se basa en la conciencia del trauma, porque no van a tratar el trauma se va a quedar en el sistema hasta que alguien se ocupa de él, no desaparece. No es cierto eso que se dice que el tiempo cura las heridas, no siempre es cierto. Y a veces pasa que vivimos tanto tiempo en el pasado que seguimos llevando nuestras heridas al sistema del que somos, como somos padres, a nuestro sistema de educación, a nuestras familias, y en lugar de ser responsables, lo ignoramos, pero en unas posiciones de liderazgo es muy importante y es un ejemplo. Entonces, creo que de los pequeños incidentes en nuestra experiencia dada hasta los incidentes más grandes, el impacto del trauma, creo que hay mucho para aprender y hay muchas posibilidades para convertirnos en ejemplos de cómo lidiamos con ellos y cómo
cómo las transformamos en una manera ética de vivir. Y por eso creo que la base de toda cura del trauma es hacer una actualización, subir de nivel, especialmente en las organizaciones. Esa puede ser una influencia muy grande dentro de nuestra sociedad global. Entonces, hablé mucho. Vamos a tomar un momento para hacer lo que decimos y hacer un poco de espacio para digerir. Tal vez lo que voy a hacer es resumirlo después, pero quiero darles un espacio para digerirlo, para que sientan cómo esto se aplica a nuestra experiencia diaria, qué partes de lo que acabo de decir resuenan dentro de ustedes, qué partes reconocen en su vida diaria de trabajo, en su ambiente diario de trabajo. Y después, solo prestando atención a una organización en la que ustedes trabajan ahora o hayan trabajado, ¿cuáles son los temas recurrentes que tratamos de arreglar durante mucho tiempo y no se puede? Vuelven a ocurrir y vuelven a ocurrir. Entonces, tal vez puede identificar algo que entre dentro de esa categoría en su organización, lo que pueden clasificar allí, que se repite. Y después, cuando identifiquen algo, un proceso recurrente que parezca ser repetitivo, que no cambia, entonces con todo lo que hemos estudiado hasta ahora en términos de traumas, y decimos, bueno, estos son los síntomas. Vamos a ir un piso más abajo. ¿Y cómo relacionan este síntoma que identificaron con el trauma? Entonces, con lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿qué podría ser de otra manera? ¿Qué otra forma de encarar ese patrón organizacional de manera diferente, más en la raíz del problema? ¿Qué manera puedo encontrar para hacerlo así? Y háganlo hacia adentro, no necesitan hablar sobre eso. Hemos recorrido algunos de los principios básicos del trauma para detectar qué habilidades necesitamos para responder. Y las otras preguntas es cuánto aplicas la sensibilidad sistémica dentro de tu organización. El pensamiento sistémico, que es bárbaro, que es bueno, pero también el sentir lo sistémico. Cuando entro en mi oficina, Cuando entra en la oficina, si tienes una experiencia en la organización de la que soy parte,
¿Qué pasa en esta práctica? Si hay algo que está cerca de ti, algo que es parte de tu día a día, parte de tu métrica. Cuando te sientas en una reunión, ¿qué ocurre en los espacios de quién tiene conciencia de lo que hay en todo el grupo, en la habitación, en el equipo? ¿Quién está conectada a la atmósfera? Como dijimos antes, cuando podemos combinar nuestro entendimiento intelectual de los procesos y nuestra sensación corporal, que no es solo sentir emociones, es una parte de ello, pero es ser consciente de la atmósfera, de las interacciones de las personas, de las dinámicas relacionales en la sala. Quizás hay una conciencia más alta porque alguien está más consciente. Es crear esta consciencia sistémica. Y si más gente hace esto en una organización, a través de esas personas se crea como un espacio de contener ese proceso. Es como ahora, lo vemos ahora, estamos aquí sentadas. Estoy aquí de manera cognitiva, me conecto al contenido. También estoy conectada a la sensación, al notar. Soy consciente del proceso sistémico. Y es lo mismo en posiciones de liderazgo. Si a veces damos charlas públicas o seminarios o tenemos reuniones de grupo, cuando alguien da una charla, podemos notar, por ejemplo, si alguien tiene miedo de hablar delante de alguien, de la gente, y mientras habla, quizás ya está un poquito protegida. O la persona que habla puede sentir al público y puede tomar, puede contener el público en su consciencia. Si eso ocurre, cada persona que escucha la charla se siente mucho más parte de las palabras que se están hablando, se sienten más unidas, más incluidas en lo que dice. Pero si el que habla está un poquito más defensivo o con miedo o se echa atrás, o quizás con demasiado poder, ¿no? Ser demasiado. En las dos situaciones, en los dos extremos, las personas que escuchan tienen que conscientemente o inconscientemente manejar eso mientras escuchan. Por lo tanto, el fluido de datos no es tan óptimo. Pero si yo entiendo estas dinámicas, que estoy regulada en la relación, ese sería el equilibrio óptimo para transmitir información. Está más relajado, se siente con calor, conectado. Puede ser muy claro y aún así estar conectado, y aún así es relacional. Se basa en la resonancia, en la experiencia que se siente de la audiencia o de un equipo. Como había la pregunta al principio, ¿qué crea la coherencia del grupo? Esto es lo que crea la coherencia del grupo. Es un elemento
cuando podemos sentir los unos a los otros mientras transmitimos contenido intelectual. Eso transmite la coherencia, que la persona es un líder, es alguien que habla, alguien que crea una reunión y que contener ese espacio tiene una función de coherencia. Y si mucha gente en una organización puede contener esto, va a reducir la ausencia sistémica, contribuye a la presencia sistémica. Y si hay gente que está estresada en la organización, si la gente está activada o igual con conflictos, ese espacio de contenedor trae como una atmósfera muy diferente, ¿no? Para resolver, para volver a la creatividad. Entonces es una capacidad muy poderosa para practicar. Y claro, pero si yo estoy muy estresada es difícil para mí contener este espacio. Entonces primero me tengo que regular a mí misma. Estas son buenas herramientas. Quizás podemos transicionar a que hay algunas preguntas. Estoy seguro que hay perspectivas interesantes. Te lo devuelvo a ti, Cosa. Gracias, Tomás. Creo que cuando hablabas de nuestra habilidad, aún así en situaciones diferentes, o sea, difíciles, de llegar a un espacio donde podemos continuamente encontrarnos y que esa congelación se vaya derritiendo. Y a través de este derretir, que eso crea abundancia, ¿no? Eso me da mucha esperanza y trae pues toda una nueva posibilidad. Había muchas preguntas sobre lo práctico. También trajiste a través de lo que estabas diciendo, pero a ver si podías dar un ejemplo sobre qué es un proceso de digestión en una organización, ¿no? ¿Cómo se vería eso? Un proceso de digerir o de integrar un proceso de trauma. Quizás lo puedes concretar un poquito más. A veces pueden ser cosas simples. Por ejemplo, crear un proceso aparte, un proceso de digestión, donde procesos más pequeños dentro de la organización se pueden crear y que la gente pueda compartir acerca de la situación y sentirse escuchada. No es sobre discusión si tienes razón o no, es sobre dejar un espacio, quizás que alguien lo facilite, que cree un espacio seguro donde las personas pueden hablar. Quizás en la organización pasamos por una crisis, empleados les han echado, entonces hay mucho miedo dentro de la organización. ¿Cómo podemos trabajar en esto para que vuelva la apertura, la confianza? Si se hace bien esto, dejar estos espacios de hablar y tener menos reglas, que no nos interrumpamos, que la gente igual tenga un espacio de tiempo y sentir y escuchar las experiencias de las personas. Quizás pueda haber como espacios o equipos más pequeños, pero hay maneras de saber cuál es la mejor arquitectura para abordar esto, para que haya estos bucles de retroalimentación. Y no creo que tiene que ser muy extensivo, pero a veces, como una organización, necesitamos crear más relación, fortalecer las relaciones que crean resiliencia. Ese tipo de procesos, y sobre todo tiene que ver con que la gente tenga la posibilidad de hablar y crear este espacio seguro.
Y si hay un liderazgo que tiene esta generosidad, a las personas les gusta esto. Necesitamos crear, depende de la atmósfera en la organización, si es generosa o si es escasa. Crear más generosidad para que se vea que nuestras voces importan. Y esto es un buen proceso para fortalecer la confianza mutua y para crear más motivación otra vez, que a veces falta. Creo que en este curso uno de los aspectos, y que va a haber una sesión extra sobre esta arquitectura en las organizaciones de cómo crear estos espacios de integración. También va a haber un grupo para líderes organizacionales y me encantaría que vosotras en vuestras tríadas pudierais explorar este tema también. ¿Cómo puedo empezar esto en mi organización? Hay preguntas muy fuertes que vienen. Voy a tomarlas y también después quizás las traeré. También invito a las personas que escriben la pregunta en el chat que también levanten la mano. Tomás, en este tiempo de tecnología, os tengo que agradecer a todas por este trabajo. En el tiempo de la tecnología, cuando creamos espacios de Zoom y tenemos grupos que estamos muy lejos, me encanta Zoom, funciona. Pero creo que con emails y con mensajes tenemos que tener cuidado. Y tengo una política yo misma que si hay temas sensibles, que intentemos buscar apoyo interpersonal en persona o en Zoom de una manera más conectada que a través de mensajes o por email. ¿Puedes comentar en esto? Estoy de acuerdo, es muy común. Sobre todo si son temas más sensibles o si hay conflictos. Sabemos que se puede escalar muy rápidamente por email. Si la gente intenta solucionar cosas por email, no suele ser una buena idea. Entonces, tomar el teléfono o tomar Zoom, esto sería preferible de alguna forma. Preferiblemente donde nos podamos ver y nos podamos sentir. Lo que hicimos aquí al principio. Solamente que tú me sientas y yo te siento a ti. Y eso hace que el espacio virtual sea más cálido. Y también ayuda si estamos sentadas en la misma sala. Y lo que también creo que es bueno practicar es esta capacidad de notar, de sentir. Cuando yo te veo a ti aquí y te puedo sentir, lo hacemos muchas veces. Podemos ir a procesos muy profundos. Y estamos sentadas miles de kilómetros de distancia. Pero aunque escriba un email o si mando un mensaje, también siento a la persona. Antes de escribir un email, siento a la persona, aunque sea por 3 segundos. Pero no escribo un email sin sintonizarme con la otra persona. Y si te comprometes a esto, yo creo, aunque solo sea una intención, pero mucha gente ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Y si lo sientes a la persona, reduce el peligro de que pongamos contenido desconectado en el email o en el mensaje. Quizás también cosas que no diríamos de la misma forma si estuviéramos en persona, ¿no? Y recomiendo para mensajes, emails, simplemente
nota, sintonízate con la persona y luego escribe el email. Tengo otro punto que quiero traer, que es importante para mí. Comparando mi trabajo con mi vida personal, tenía antes mucho miedo en el trabajo y me di cuenta que hay una escala muy grande entre dominación y trabajo en equipo, entre democracia y dominación, y cómo sentirme segura como una mujer, como una madre soltera, económicamente también, ¿no? Y cómo tener esa expresión en el trabajo. Y me comparo a mí misma, esto es lo que pasó en el trabajo. Y luego en mi trabajo en casa, mi situación en casa, ¿cómo puedo yo, qué puedo hacer cuando me siento excluida o desconectada con mis seres queridos? Y cuando las dos vidas se juntan, ¿no? Porque creas amistades, etcétera. ¿Qué hacer en estas situaciones, no? Ese es mi comentario. Creo que es verdad que a veces nos sentimos también organizaciones más sanas pueden reducir la dominación, que no es la jerarquía de competencias. Creo que también son importantes las competencias y hay gente que tiene más competencias, las expresan más, que también les da una voz diferente, pero quizás no tienen la misma voz en otro lugar. Quizás ahí no tienen esa competencia. Pero que sea un sistema relacional que esté basado en competencias y relacionalidad. Creo que a esto estamos yendo y veo que nuestras democracias ahora como que estamos desintoxicando del poder sobre las jerarquías y el sistema colectivo cada vez está sacando más material en democracias que parecen como algo que disturba la democracia, porque siempre cuando algo más profundo se sana, parece como que hay más fragmentación. Y también tenemos que saber esto en las organizaciones. Parece que las organizaciones crecen y luego de repente hay una disrupción y la gente cree que hay algo que está mal, pero es una desintoxicación que ocurre. Y si esto lo puedes permitir, es como si mi hígado quiere desintoxicarse y no le dejo, entonces mis toxinas se quedan dentro. Es como lo que ocurre en Estados Unidos sobre el racismo. Hay muchas cosas que aparecen y tienen que procesarse para poder ir a un nuevo nivel de coherencia que sea más inclusivo, que haya más igualdad, más fluido. Y creo que la jerarquía basada en la dominación se están poco a poco, cada vez hay menos. Y que encontremos maneras de cómo lidiar con los miedos como individuos y como organizaciones y como sociedad. Creo que eso es una herramienta importante. La gente que facilita grupos saben esto. Muchos grupos pasan por diferentes fases de coherencia. Parece, ahora tenemos coherencia y de repente algo boom y de repente es un lío otra vez. Pero si pienso que eso está mal, no he entendido el proceso natural de sanación. Si veo que eso es una desintoxicación hacia un nivel nuevo, más cosas pueden emerger y si nos sentimos más seguros podemos dejar cosas, ¿no? Y ahí subimos al siguiente nivel de resiliencia. Creo que es un proceso precioso, pero también es difícil, sobre todo para el liderazgo, porque se piensan que algo está mal. Y entonces ponemos unas medidas malas ahí y cerramos el proceso. Tomamos medidas que cierran el proceso.
en Canadá teníamos camioneros que iban hacia Ottawa, pero aún así no les escuchaban después de 2 años de supresión, de la pandemia. Y solo quiero honrar, estamos trabajando con personas ucranianas en esta comunidad y me encanta que podamos hablar todas juntas. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Jan. Y ahora vamos con Nikita. ¿Me pueden escuchar? Sí, muy bien. Soy Nikita, soy de Ucrania. Ante todo, muchas gracias por esta información que es tan clara y tan estructurada. Y tengo algunos puntos para compartir y para hacer preguntas. Tú has dicho el trauma, que es un principio desorganizador, pero también dijiste que el trauma es un principio organizador. Entonces, al hablar sobre las organizaciones, por ejemplo, algunas empresas grandes podrían probablemente desde este trauma, las empresas de alcohol, por ejemplo, las empresas también podrían hacer porque quieren este poder, quieren este dinero para controlar su vida y controlar todas las cosas. Lo que estoy tratando de decir es cómo, en tu opinión, es no una pregunta, sino cómo trabajas con las empresas de tabaco. Por ejemplo, hay algunas empresas que, que el objetivo de la empresa es el dinero. Y en este momento muchas empresas están enfocadas en la misión, en la gente, pero igual venden alcohol, venden tabaco, porque es un negocio, es como hacen dinero. Entonces, lo que ellas hacen es apoyar esta atmósfera que traumatiza. Ese es el punto, porque yo tuve experiencia en las empresas del tabaco y es sorprendente. Bueno, ¿qué opinas? Lo que quería decir al principio es que yo no he tenido experiencia en trabajar con empresas de tabaco, así que no puedo decir nada sobre la parte interna de la empresa, pero lo que sí quiero decir es que lo que creo que es bueno mirar es qué tipo de negocio, economía, entretenimiento u otro aspecto están conectados con los efectos colaterales que el trauma ocasiona en nuestra sociedad. Porque es muy importante que el trauma sistémico lleva a determinado tipo de adicciones que están basadas en el trauma. Entonces, si hay algunas marcas económicas que hacen dinero de ese trauma. Es no solo el trauma, que es el principio organizador de la organización, sino que es ver cuál es la raíz de ese problema. Entonces, cómo tener la técnica para que eso se transforme en otras cosas. Por ejemplo, cómo reducir el consumo de tabaco para que, cómo ayudar a las personas para que reduzcan el consumo de alcohol.
Entonces, el problema a veces es mirar cuál es el síntoma del que algunas empresas son parte, ver cuál es ese tema. Y si todos nosotros necesitamos verificar cuáles son las cosas que queremos apoyar en el mundo y las cosas que no queremos apoyar y dónde quiero invertir mi propia energía, hay ciertos sistemas que van a empezar a declinar naturalmente. O que se van a transformar en algo nuevo, que es innovador y que crea valor agregado a la sociedad. Entonces, si nosotros podemos hacer eso, sería fantástico. Que todos tengamos nosotros tenemos mucho poder en nuestras manos para poder empezar a tomar esas decisiones. Y cómo nos encargamos, cómo nos hacemos cargo del trauma organizacional que viene, por ejemplo, en la forma de una adicción. Es algo que tenemos que averiguar cada vez más y trabajar juntos en solucionarlo. Sí, es una gran pregunta. Y creo que hay muchas cosas en la sociedad, en nuestra sociedad, que encajan en ese esquema. Creo que es una gran reflexión, porque estas son empresas grandes, son empresas que son partes de un sistema más grande, mucho más grande. No podemos estas empresas son síntomas más grandes de otras cosas, exactamente, porque lo que yo creo que gran parte del trabajo en el trauma es sincronizar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y si millones y millones de personas y el sistema económico en el que se reflejan pudieran reflexionar sobre estos temas, si lográramos hacer esto, la innovación podría estar en sintonía con nosotros y por eso es que cada vez habría más sintonía. Entonces crearíamos un sistema económico, el que está creado ahora es un sistema económico que solo presenta síntomas. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Tratando de integrarlo y poner la mente, si ponemos la mente encima, solo son parches y el problema persiste. Y persiste porque no nos ocupamos del tema en el nivel en el que surge. Y estos temas siguen estando, son difíciles de trabajar. Sí. Y como dijiste, el trauma es un desorganizador, es un principio desorganizador, pero también el trauma tiende a organizarse y a armar sistemas organizados en base al trauma. Bueno, otro de los puntos que creo que es un poco más simple, es más, yo solía trabajar con personas de empresas, en empresas de tecnología, y nosotros al principio hacíamos una práctica de mindfulness que podría ser buena para nosotros, pero que es muy difícil para personas que están fuera del cuerpo, que están todo el tiempo en la cabeza. Es una práctica de mindfulness. Yo sé que es importante. ¿Y qué piensas sobre estas prácticas de mindfulness? Sí, dependen de ciertas estructuras de personas, porque para algunas personas el mindfulness es fantástico y para otras personas las prácticas de mindfulness no son fáciles al inicio, pero lo pueden aprender con mayor persistencia. Aunque al principio sean difíciles, después lo pueden aprender. Pero con algunas personas es mejor empezar con
prácticas que sean del cuerpo, de mover el cuerpo, o que estén más enfocadas en el cuerpo. Pero tienes razón, la meditación no es para todos de la misma manera, no se puede aplicar de la misma manera para todos. A veces necesitamos ser creativos y a veces las prácticas pueden ser que las prácticas no sean bien enseñadas y que las personas no aprendan, las aprendan bien. Pero lo que podemos hacer es enseñarles a respirar y que de a poco vayan notando qué es lo que notan, cómo notan, si están estresados o no, y que de a poco empiecen a darse cuenta de las cosas que pueden aprender a hacer. A veces un buen coach o un facilitador puede empezar a ayudar a que mejoren. Y después, una vez que pueden empezar a regular el estrés, ahí se les puede enseñar algo de mindfulness. Pero es algo que aprendimos hace varios cursos, como en una situación de guerra o de crisis, es muy difícil aplicar ciertos métodos porque hay tanto miedo en el sistema. Entonces a veces tenemos que empezar por otro lado. Está bueno que hayas mencionado el tema de la guerra, porque al hablar sobre las experiencias traumatizadas en Ucrania ahora, si hablamos sobre Rusia, está traumatizando a Ucrania. Es un principio organizador para Ucrania porque se activó y se movilizó a la gente, porque el intercambio cada vez es más rápido y nosotros podemos encontrar diferentes tipos de organizaciones y está cambiando. Entonces, este trauma, esta experiencia traumatizante es horrible, pero también es muy positivo para la gente de Ucrania, cómo se está organizando. Sí, creo que es, en un lado estoy de acuerdo con esto, de una situación extrema, de sistemas en situación extrema, que hacen que liberan mucha energía para lidiar con la crisis. Pero es muy importante que una vez que pare, que este sistema sea cuidado lo antes posible, porque si no el sistema colapsa. Y esta situación extrema, cuando esta situación extrema pare, se puede ir a una gran depresión, porque la sinergia del sistema no se puede sostener por mucho tiempo. Esto también es algo que yo noto que pasa en Israel, que esta situación de guerra constante que lleva todo el tiempo a respuestas, pero por un lado parece que para la situación de crisis es muy eficiente, pero tiene el costado negativo, que por otro lado consume demasiada energía. Entonces, la idea es equilibrar estas dos energías. Entonces, en esta fase en Ucrania es importante que aprendan cómo equilibrar los efectos secundarios de este momento. Muchas gracias por las preguntas. Hermoso escucharte hablar, Nikita. Excelente tenerte. Bueno, Shali, ahora vamos a escucharte a vos, a ti. Entonces, tengo una pregunta, pero quiero empezar con una rápida evaluación sobre mí hoy. Esta recesión fue muy difícil para mí hoy, porque tengo una gran decisión entre hablar sobre el trauma personal y el organizacional. Y entonces es cómo puedo unir estas dos cosas, porque este tema es exactamente sobre eso, porque yo estoy pasando ahora sobre un trauma postraumático
¿Y cómo hago para equilibrar mientras lo construyo? ¿Cómo hago para tener una base coherente sobre la que construir? Creo que de alguna manera, tomando algunos de los principios del inicio, ¿qué es lo que crea un buen equipo? Es un nivel de madurez, que las personas puedan sostener un nivel de madurez personal, pero si lo sostenemos desde el principio, si podemos sostener un nivel de mantenernos en relación y generosidad y calidez y estar presentes en en el proceso de construir el equipo, lo que hace es establecer un tono. Entonces tú estás en esta situación en la que estás estableciendo un tono y es como tomar un barco con velas y lo soplas un poquito y empieza a ir en una determinada dirección. Y lo que me gustaría a vos es que al construir el equipo es que haya seguridad psicológica, cómo la gente sostiene el espacio relacional, qué cosas se van a hacer, cómo logramos alcanzar algún proyecto juntos, cuál es la manera de relacionarnos y cómo pertenecemos. Pero entonces tenemos que trabajar en eso y aparte al incorporar el equipo va a ser como un recipiente para donde poner la motivación. Estábamos hablando sobre el principio organizacional y el equipo, que, que sientan que son parte y que pertenecen en relación, porque a veces estamos demasiado basados en el objetivo y tiene un costo para las relaciones y a veces estamos demasiado enfocados en relaciones y el objetivo se pierde. Entonces, el equilibrio es sostener el espacio relacional alrededor de la intención y afinar y sintonizar el ambiente de trabajo, la sostenibilidad y también el resultado. A veces los equipos queman todo, es como que solo se concentran en el resultado y eso se transforma en algo demasiado pesado. Tener un equilibrio entre estas dos cosas es bueno. Y la transparencia que crea una seguridad psicológica es importante. Cuando pasan las cosas es importante. Y también poner un sistema de valores al principio que comprenda estas calidades, estas características es bueno. A medida que tú hablas, yo siento que no tengo que preocuparme tanto por la relación entre los miembros del equipo. Si yo tengo una relación saludable con cada uno de ellos, eso va a funcionar como un efecto dominó. Bueno, sí y no. Tu relación con cada una de las personas es crucial, es esencial, y también que tú seas consciente de cómo elegís a las personas para tu equipo, porque a veces uno al tener sus propias subjetividades, elige personas que resuenan con uno. Entonces, es bueno ser consciente de las relaciones interpersonales entre los miembros del equipo, tener la sensación de qué es lo que pasa, porque nosotros sostenemos el espacio no solo para mí, contigo, sino para, entre ellos. Y si en alguna manera algunas personas que se sienten incómodas o que yo siento que tengo que prestar atención a algo y tengo que participar en algo, creo que es una excelente función de liderazgo. Que podamos prestar atención y solucionar las cosas antes de que tengan un impacto grande. Intervenir cuando las cosas se empiezan a poner un poco difíciles en cuanto detectamos que se empiezan a poner difíciles.
si uno está presente, entonces podemos darnos cuenta de estas cosas en el inicio. Por eso es importante que estés consciente de que seas consciente de cómo las personas se relacionan. ¿Estoy contestando tu pregunta? Sí, sí, completamente. Vamos a seguir con Mónica. Muchas gracias por dejarme presentar mi pregunta. Tengo una pregunta sobre el lado más grande de la organización. Yo trabajo en una universidad donde hubo muchos traumas para muchas personas en muchos niveles debido a diferentes temas. Y hace poco hubo un tema con personas en el nivel superior de la organización que fueron acusados de racismo, de acoso, no fue, y no se trató el tema, se barrió debajo de la alfombra, y muchas personas se sintieron mal, empezaron a aparecer traumas interraciales, intergeneracional, y las personas no se les dio espacio para hablar, y ahora una pequeña porción de un pequeño departamento, y está todo este peso que yo siento al tener que tratar con todos estos niveles, y creo que me gustaría saber si hay algo que pudieras decirnos. Me sirvió lo que dijiste sobre los equipos, y yo sé que hay toda una sesión sobre racismo y ese tipo de trauma, pero cuando pasan todas estas cosas, desde todas estas direcciones, y yo veo quienes trabajan conmigo que fueron traumatizados por este tipo de situaciones cuando pasan, y me gustaría, y, y mientras vivo en este sistema capitalista, me gustaría saber si hay algo práctico que pudieras decir, alguna manera práctica de enfrentar este tipo de situación. Bien, ante todo, es claro darme cuenta, sentir que te importa. Y creo que lo más importante es que es importante para ti. Porque el efecto que siento cuando te escucho es que te importa, que que es una pregunta que para vos es importante, porque el racismo ha sido parte de tu sistema. Porque puede ser las consecuencias de heridas intergeneracionales. Y por supuesto no podemos ocuparnos de eso de golpe y eliminarlo. Pero cuanto más personas se despierten y les importe y noten los síntomas y sean curiosos y tengan curiosidad por saber qué pasa, entonces tu preocupación y tu cuidado es parte, ya se empieza a sentir en el sistema, y eso es muy importante, porque es importante saber quiénes son las células de inmunidad que sienten esto, y empezar a armar una red para elevar la respuesta la inmunidad. ¿Quiénes son las otras personas a quienes también le importa y quienes también quieren cambiar las cosas? ¿Quiénes son los que quieren que ya no lastime más el racismo, el acoso, y que quieren crear un espacio seguro? Entonces, para que las personas, si las personas saben que hay alguien le importa, que hay un espacio seguro donde empezar a derretir estos traumas, entonces puede haber muchos efectos secundarios de que tú notes.
Entonces, que otras personas empiecen a darse cuenta de que como a tú te preocupa, a otros también les preocupa, se puede empezar a conectar con diferentes personas que sienten lo mismo para crear una red, y en donde eso es importante. En un nivel más práctico o de políticas, creo que trabajar para implementar maneras informadas por el trauma para hacer las cosas, que estén más intrínsecas dentro del sistema de la organización. Es una parte importante también, cómo poder trabajar en desarrollar estructuras informadas por el trauma o políticas que estén establecidas para proteger a las personas. Eso es importante. El lado de las cosas es trabajar sobre las estructuras de la organización, y también está el lado humano de trabajar sobre las relaciones humanas para crear más relaciones sanas, y que las personas se empiecen a confiar otra vez y que empiecen a abrirse, que empiecen a sentir de que algo nuevo está pasando, especialmente cuando es un momento en que tú estás en una responsabilidad de liderazgo. Eso es bárbaro, pero es bueno ver no cómo queremos cambiar todo, sino sobre cómo puedo cambiar el espacio en el que yo tengo influencia, y también conectarme con personas que también tengan influencia, y con el tiempo todo el sistema va a empezar a encarar un proceso de cambio. Creo que eso es una buena manera de ir en lo individual a lo colectivo. Y así es como los sistemas, es como ir yendo de un nivel personal a un nivel organizacional. ¿Te responde tu pregunta? Sí, 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 no solo un poco, sino ahora ya tengo una visión de esas células generando, infectando, y generando inmunidad para todo el sistema. Muchas, muchas gracias. Y lo más importante es que te importa. Eso me emociona mucho. Cuando siento que te importa, ese es el motor de la respuesta inmune. Muchas gracias. En la práctica local, como la mayoría de nosotros estamos en contacto con las organizaciones o trabajamos en organizaciones, entonces lo que les gustaría decirles es que nos fijemos si estos patrones que parecen repetitivos están funcionando, y entonces contemplar qué es lo que puede ser, cuál podría ser la raíz de esto, y desarrollar nuestra habilidad para detectarlo, y tal vez los líderes o nosotros como líderes con nuestro propio trauma creamos este tipo de traumas dentro de la organización, o como alguien en una posición de liderazgo está creando síntomas en la organización. Cuando hablamos sobre el principio organizador, sobre la inteligencia del sistema, ver cómo esta inteligencia del sistema se ve y afecta al sistema, y cómo
hace que se enciendan los motores y que empiece a activarse, y empiecen a activar la atención, los síntomas de escasez. Entonces, y el otro tema es cuando miramos dentro de cualquier ambiente, pero especialmente en las ONG o las organizaciones que trabajan con exposición al trauma. Creo que cuando la organización sabe, está informada sobre el trauma o integra el trauma, cuando empezamos a subir en la escalera de estar informados sobre el trauma a integrar el trauma, transformarnos en una organización que integra el trauma y vemos la escasez, vemos cómo transformar la escasez en abundancia. Entonces, usar la energía que liberamos en el trauma y la transformamos en un aprendizaje sistémico. Y creo que nos da esperanza, que puede llevarse a ciertos enmiendos en ciertos ambientes, que puede llevar a que se mejoren, a que sean más sanos y tengan más repercusión sobre el entorno, para mostrar al mundo que el trabajo que estamos haciendo en el mundo funciona, que puede ser beneficioso para muchos. Entonces, eso es una contemplación, es una reflexión para que se lleven a casa. Hermoso estar otra vez con ustedes y muchas gracias, Koya, por sostener todo este espacio, y al equipo. Muchas gracias, Tomás. Y ya estoy muy emocionada para ver los resultados de este curso, cómo se organizan en las organizaciones y las comunidades, cómo va a afectar a nuestros entornos y qué es lo que podría surgir de todo esto. Entonces, muchas gracias. Les vamos a enviar la práctica para el tiempo en el medio, y también les vamos a enviar varias posibilidades de reunirse en el medio en grupos, prácticas, estilos de reuniones por organización. Entonces, lo que les pedimos es que los miren y que los agreguen a sus herramientas. Entonces, tenemos muchas ganas de llegar a nuestra próxima sesión sobre liderazgo, para llenar, para cerrar el espacio entre las organizaciones y las personas. Y también esto va a ser el 5 de julio, en 2 semanas, y además quiero invitarlos el próximo lunes. Y reconozco a varios de ustedes que son de la comunidad del Pocket Project, así que los invitamos cálidamente a una reunión en la que vamos a refrescar algunas de las habilidades. Este próximo lunes es una sesión de Global Witnessing, de ser testigos del colonialismo. Más precisamente vamos a prestar atención a artefactos de África que se encontraron en Europa y que son reflejo del colonialismo. Eso es todo de nuestro lado, y por favor sigan compartiendo las preguntas que tienen. Y Tomás dijo hoy que es posible que no podamos hacernos cargo de todo inmediatamente, pero cuanto más nos importa y más nos despertemos, vamos a activar las células inmunes de nuestro sistema y vamos a empezar a conectar con otros y conseguir una respuesta inmune. Entonces, muchas gracias por estar aquí y espero que nos veamos pronto.